De hecho, vamos a comenzar allá, así que buenos días a todos. Gracias por estar aquí de nuevo y esperamos seguiros aportando conocimiento y otras cosas en estos webinars que hemos creado para vosotros. Paso la palabra a Juan de Dios. Buenos días, bienvenidos a todos. Hoy tenemos otro webinar, en este caso también yo creo que una presentación que para muchos de vosotros es interesante porque siempre estamos con las estructuras, ¿no? Como yo suelo decir, cada cliente tiene no sé, su manía a la hora de hacer la instalación y que si la estructura siempre representa un problema, ¿no? A mí me gusta de este modo, me gusta de este otro. Quiero 2 pinzas en vez de una, siempre hay ahí un poco de trifurca entre nosotros, en este caso parte comercial, y vosotros instaladores, y yo creo que nada mejor que tener a Albert de Sanfer aquí para explicarnos todas las características de las estructuras, por qué sí, por qué no, y vamos, que nos salque de muchas dudas que todavía tenemos, sobre todo los instaladores. Bienvenido, Albert, gracias por tu disponibilidad y adelante cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho Juan de Dios, soy Albert Fernández, soy asesor técnico de Sanfer en estructuras. Entonces, bueno, simplemente daros la bienvenida. Haremos una breve descripción, una breve presentación primero de la empresa, luego una breve descripción también de los productos para que un poco se vean los usos más cotidianos y después ya pasaríamos ya a cuál sería mejor, peor, etc. Durante estos 35 o 40 minutos pues veríamos esta serie de temas. Entonces, bueno, empecemos a ese caso. Empezaríamos con la presentación de la empresa. Bueno, somos una empresa de hace 20, tenemos una experiencia de más de 20 años, ¿vale? En soluciones estructurales en cuanto a la fotovoltaica. Nos hemos dedicado prácticamente siempre a la fotovoltaica. Antes lo que hacíamos era fabricar y montar, ahora nos dedicamos solo a la fabricación y a la distribución. Entonces, bueno, es una empresa española dedicada a eso, a las soluciones estructurales para el mercado fotovoltaico. Y bueno, está formado por un equipo muy joven, muy dinámico, muy divertido. La verdad es que está muy bien trabajar en Sanfer. Bueno, este sería nuestro equipo. Más o menos está formado por ahora un poco más de 50 personas, ¿vale? En cuanto a oficina y en cuanto a taller. La verdad es que es una empresa en crecimiento. Hace poco éramos 40, ahora somos 50. Más adelante seguramente, bueno, estamos ya pensando en ser un poco más. Entonces, pues bueno, es una empresa en crecimiento. Esperemos que esto dure muchos años. Entonces, pues bueno, sobre todo destacar la buena sintonía que hay entre los trabajadores, desde luego, es fantástica. Bueno, cuenta con una gestión integral de servicios. Sanfer integra pues, todos los departamentos, tanto de lo que es gestión, que es donde llegaría la primera, donde llegarían los pedidos. Luego estarían la parte de ingeniería y luego también una parte bueno, la parte de fabricación muy importante y luego otra parte de formación, que es lo que estaríamos haciendo nosotros ahora mismo. Entonces, bueno, a partir de aquí es donde se hace todo, empieza desde un sitio y acaba hasta el cliente, desde que llega el pedido hasta que llega el producto al cliente. Entonces, en cuanto al departamento de ingeniería, no es que sea el más importante, pero sí que es una pieza clave en Sanfer, ¿no? Porque siempre estamos intentando desarrollar nuevos productos, hacer proyectos especiales, hacer estructuras especiales, porque ya sabemos que todas las cubiertas no son iguales, cada proyecto es diferente. Entonces, desde la ingeniería intentamos eso, intentamos contemplar todos los casos, que se puedan montar estructuras y placas solares en todos los tejados, en todas las naves industriales y en todas las cubiertas. Entonces, pues bueno, aparte de los kits, que no sé si sabéis lo que es, pero ya los veremos ahora cuando presente los productos. Aparte de esto también pues, nos dedicamos mucho a productos especiales. Bueno, acabo de decir que tenemos una capacidad de respuesta bastante rápida, ¿vale? Porque contamos con más de 20 megavatios en barra de aluminio, ¿vale? Y material a granel dispuesto para fabricar. Aparte de esto, tenemos un almacén bastante grande con unas 180 referencias para todos los posibles casos de instalación.
ya sea coplanar, sea triángulo o incluso tenemos alguno especial ya montado. Y unos 5.000 kits que, como he comentado antes, los que no sepan lo que son los kits, cuando me refiero a kits, luego lo comentaré y lo explicaré, ¿vale? Pero tenemos unos 5.000 kits en el almacén totalmente montados y terminados, listos para enviar, lo cual eso nos garantiza una capacidad de respuesta muy elevada. Prácticamente estamos hablando bueno, si es en el territorio español, de entre 48 horas puede recibir el pedido el cliente. Otro valor añadido es lo que comentaba ahora, disponemos de un showroom que, bueno, las oficinas están abiertas al público, entonces pueden venir a ver, tocar el material, ver las estructuras montadas, entonces ver la calidad de las estructuras, tocarlas in situ. Luego tenemos una aula de formación donde allí lo que hacemos es a los clientes, bueno, vienen técnicos y comerciales, pues un poco a formarse también sobre las estructuras. Y luego también pues hacemos tanto webinars como estamos haciendo ahora, como presentaciones presenciales de producto. Entonces, bueno, eso también es un valor añadido que le da a la empresa. Luego también Sanfer Energy o Sanfer Estructuras cuenta con una certificación del marcado CE, eso es muy importante, y una certificación de la ISO 9001. Entonces, bueno, que nos avala tanto en fabricación como en la durabilidad de las estructuras. Bueno, cabe decir que una cosa importante, todos los productos que usamos salen de las instalaciones son un 100% hechas en España. O sea, el aluminio es español, no compramos nada prácticamente, bueno, nada, absolutamente nada en el extranjero, ¿vale? Entonces, pues bueno, prácticamente es una empresa española que usa materiales españoles. Bueno, realmente, bueno, también acaba de decir que hacemos ensayos, tenemos un túnel del viento, es bueno, a través de un software del túnel del viento, que lo que hace es los cálculos realiza los cálculos más desfavorables en cuanto a viento. Entonces también tenemos, bueno, hacemos pruebas de ensayo de tracción, de fuerza, etc. O sea, están todas las estructuras están más que probadas. Bueno, la presencia de Sanfer en el mundo, pues bueno, básicamente estamos en más de 20 países, creo. Y bueno, no unos 30 países. De hecho, ahora un poco más. Pero bueno, la presencia de Sanfer hay mucho Sanfer en el mundo. Entonces, eso es muy interesante. Intentamos cada vez abarcar más mercado y bueno, esa es nuestra intención, que Sanfer esté muy reconocida en el mundo. Bueno, también otra cosa interesante es que estamos comprometidos con el medio ambiente. Realmente todos los materiales que usamos son 100% reciclables. Bueno, aquí vemos un poco instalaciones a medida que hemos hecho. Voy a pasar muy rápido por esto porque, bueno, son instalaciones que un poco especiales, pero bueno, cabe destacarlas. Por ejemplo, hemos soportes de grandes luces. Podemos ver pues el aeropuerto de Porto, que bueno, tiene una luz bastante importante de 18 metros sin ningún tipo de apoyo, ¿vale? Luego tenemos otra instalación también en Lisboa, que también estaríamos hablando de unas luces de 7 metros y medio, sin ningún apoyo en medio. Luego también hemos hecho instalaciones en cubiertas curvas y abovedadas, que también como he comentado antes, hay cubiertas especiales, no todas las cubiertas son iguales, entonces nosotros contemplamos todos los casos. En este ejemplo se puede ver un poco lo que es una cubierta abovedada, en la parte de abajo, en la margen de abajo también otra abovedada, y luego también en fachadas. En fachadas pues cada vez se usan más. La gente parece que está más consciente de esto, ¿no? De utilizar las fachadas para poner placas solares. Bueno, también nos dedicamos a hacer pérgolas y parkings. Hay un parking en Omán, otro en Nicaragua. Hemos hecho infinidad de parkings. Esto a lo mejor serían los dos más característicos. Instalaciones varias para telecomunicaciones, bombeos, estructuras adaptables a contenedores. De hecho, hay un contenedor en la Antártida con placas solares y la estructura Sanfer.
Y bueno, una obra que también es bastante interesante es una obra que hicimos en Talud. Está en Italia y era un talud muy importante. Luego instalaciones en suelo, las típicas huertas solares. También pues, hemos montado y hemos fabricado para huertas solares. En estos 3 casos que os muestro, el montaje también lo hicimos nosotros. Entonces, uno muy característico fue en Mauritania, en el desierto, porque iba hincado, entonces era muy complicado el hincado en la arena del desierto, porque para encontrar el terreno bueno es muy complicado. Pero bueno, se realizó y aún está allí y hace años ya que está montada. Y bueno, sobre todo pues para techo, es para lo que más trabajamos, para techo y para autoconsumo y tal. Un poco los productos, lo que comentaba de los kits vienen premontados y encajados, lo que quiere decir que viene todo. En una caja viene absolutamente todo. Viene lo que es la estructura, tornillería, presores laterales, presores centrales, uniones, todo lo necesario viene dentro de la caja. Con lo cual es comprar un kit y sabemos que nos viene todo, que no nos va a faltar nada. Y, bueno, evidentemente también lleva un plano de montaje. Entonces, pues bueno, realmente son muy fáciles de montar porque nuestras estructuras vienen todas premontadas, no hay que poner prácticamente ningún tornillo, simplemente habría que colocar en alguno un tornillo, o sea que prácticamente es muy fácil de montar. Con lo cual, ¿qué nos facilita esto? El hecho de que esté en cajas, que no se pierde el material, que llega perfectamente embalado y que realmente, pues eso, es muy fácil de abrir la caja y montarlo. Otra opción es el material suelto, que el material suelto para formato de grandes proyectos, esto lo que hace es un precio mucho más competitivo y estaríamos hablando anteriormente con los kits sería más para autoconsumo y lo que es para grandes proyectos sería, pues, bueno, ya lo dice la palabra, grandes proyectos, unas naves industriales con muchos paneles, a partir de 100, 200, 300, 500, 1000 paneles. Yo nunca pasaría por unos kits, sino que pasaría por material a granel. Cabe decir que el material suelto también viene premontado, o sea, prácticamente no hay ninguna diferencia. Viene paletizado en lugar de ir en cajas individuales, con lo cual prácticamente para el cliente es lo mismo. Evidentemente viene todo premontado igual que el otro. Bueno, todos los kits, todos los productos, tanto si son kits como si son a granel, como material suelto, vienen con su ficha técnica y sus planos de montaje, para que no haya ningún tipo de error, de duda, y aunque hubiera cualquier duda, siempre estamos abiertos a cualquier llamada, la contestamos y también es un valor añadido que tiene Sanfer, que es una atención al cliente muy buena. Entonces, realmente, tanto para asesoramiento técnico como para localización de pedidos, es una atención al cliente muy eficaz. Bueno, aquí pasaríamos un poco a presentar un poco los productos nuevos. Bueno, hemos desarrollado, porque a través de mucho, como estaba el autoconsumo muy de moda, entonces nos encontrábamos con el problema de que las tejas de pizarra tenían un problema. ¿Qué soporte le ponemos aquí? Porque si tú intentas taladrar una teja de pizarra, lo primero que hace es se te rompe. Entonces, pues bueno, hemos desarrollado un salvatejas que es prácticamente igual que el salvatejas de teja normal, pero para cubierta de teja de pizarra y para cubiertas planas. Vemos aquí 2 ejemplos, un ejemplo de cubierta de pizarra y otro de cubierta de teja plana. Otro producto nuevo que también hemos lanzado este año es el salvatejas atornillado o con abrazadera. Esto para mí es bastante interesante porque a veces nos encontramos con la problemática de que no podemos taladrar la viga, porque a veces nos encontramos con viga de madera que a lo mejor no tiene una resistencia bastante óptima para poner un tornillo. O imaginemos un caso muy común. Nos podemos encontrar con una viga una vigueta de hormigón armado. Entonces, eso prácticamente es, bueno, nada recomendable taladrarlo. Entonces, pues usaríamos este tipo de sistema, que es un tipo de sistema de abrazadera. Este tipo de abrazadera lo que nos permite además es una regulación.
Entonces, la regulación esta nos permite, porque cuando colocamos el salvatejas podemos tener el problema de que nos acabe de cuadrar con la teja, con la canal, entonces tiene ese margen de unos 18 centímetros, ¿vale? Para poder mover el salvatejas y colocarlo donde realmente le toca. Bien, otro producto nuevo también, últimamente estamos sacando muchos microraíles. Realmente es un producto muy funcional. A veces no hace falta tampoco poner un carril continuo, que lo único que estamos haciendo es duplicar a perfil de aluminio, cuando realmente con un microraíl tenemos bastante. Entonces, estamos sacando pues, microraíles. De hecho, el 5.1V es un microraíl muy, muy resistente. Yo lo recomiendo bastante. Ya lo veremos más adelante, me extenderé un poco más en este producto. Bueno, otro producto nuevo también sería el nuevo soporte inclinado abierto y regulable. Este sería como el antiguo FV915, bueno, antiguo no, como el FV915 para los que lo conozcan con esta nomenclatura, o el 14V con la nomenclatura de distribución. Es exactamente igual, con las mismas características, la misma resistencia, la misma contundencia. Sabemos que es un soporte mucho más sólido, mucho más robusto, que podemos llegar a luces mucho más grandes que con un triángulo normal, y además lo hemos hecho regulable. Esta regulación nos permite regularlo desde 30 grados hasta 50 grados, con lo cual pues simplemente lo que es desplazando esa pata telescópica que lleva. Y otro producto también que hemos lanzado es el soporte horizontal con una superestructura. Esto nos servirá para colocarlo en tejados de chapa simple, de chapa sándwich, porque es muy raro que un triángulo te cuadre con las correas. Entonces, a partir de aquí hemos sacado ya un producto estándar que ya lleva incorporada la superestructura. Entonces lo que hace es, nosotros podemos colocar esta superestructura a voluntad y el triángulo encima, entonces lo que nos permite es mucho juego con esto. También lo veremos después un poco más extendido. Y luego ya hemos sacado otro que sería el triángulo compartido. Es un producto que no lleva perfil de guía, entonces simplemente lo que hacemos es compartir con un solo triángulo, compartimos dos módulos. Esto lo que hace es realmente pues, abaratar mucho las obras. Yo cuando, por ejemplo, hacemos una obra de grandes dimensiones, yo sobre todo recomiendo esto, porque realmente es resistencia, mucha resistencia, la misma resistencia que te puede tener un triángulo con un carril continuo, y realmente lo que estamos haciendo es, con un solo triángulo, apoyar dos módulos, con lo cual nos ahorramos mucho aluminio aquí. Bueno, más información lo podéis encontrar en el catálogo de productos de Sanfer en la página web. Y bueno, con esto acabaría un poco la presentación de lo que es la empresa y los productos nuevos. Entonces, pues bueno, ahora pasaríamos un poco ya a extendernos un poco más con los productos. Intentaré ser breve porque como hay bastantes, intentaré ser bastante breve. Aquí podemos ver cómo van las kits. Bueno, se dividen los soportes para placas solares, se componen de tres grandes bloques. O sea, estarían los soportes coplanares, los soportes inclinados y los soportes elevados. Entonces, en estos grandes bloques lo que más se usa prácticamente son los coplanares y los triangulares. Luego están los especiales, pero sobre todo en coplanares, donde se usarían en cubiertas. Para cubierta. Sigue la presentación anterior, lo digo por si querías poner otra presentación ahora para los tipos de estructuras. Sí, igual va un poco retrasado, no sé. ¿Es probable? Todavía vemos la presentación anterior. Tendrás que decirle compartir Vale. pantalla y cambiar la pantalla. Sí, perdón, es verdad, sí. A ver, un segundo. Ahora sí. Ahora sí, bien. Es que funciona un poco diferente al GoToWebinar. Pero bueno, bien. Bien, bueno, al margen de este pequeño error,
Continuamos. Lo que estaba comentando, el catálogo de productos, bien, se compone de estos 3 bloques. Entonces, pues bueno, los soportes coplanares estarían más encarados a lo que son cubiertas, ¿vale? Entonces, a cubiertas inclinadas. Tendríamos un primer soporte que sería para teja. Este soporte sería la varilla roscada, sería un soporte que lo que va es simplemente, es muy fácil de montar, simplemente taladraríamos la teja y el hormigón. No basta solo con taladrar la teja. Nos hemos encontrado con casos de que la gente a lo mejor taladra solo la teja y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, se debe taladrar la teja y la losa de hormigón o en su caso la viga de madera, si no tuviéramos la losa de hormigón. Simplemente sería taladrar y colocar el perfil encima y los módulos encima. Luego, otro producto que es bastante similar, pero sería para vigas de acero. Este sería para, imaginemos, una nave industrial con correas de acero, entonces directamente taladraría, es autotaladrante y lo que hace es taladrar directamente la viga. ¿Vale? Luego tendríamos el salvatejas, que es un producto bastante antiguo ya, que es lo que más se usaba antiguamente para los tejados de teja. Simplemente este es un poco más costoso que el de varilla roscada. Este lo que nos hace es tener que desmontar parte de la cubierta, parte de las tejas de la cubierta, para poder anclar esto en el hormigón o, en su caso, la viga de madera. Un poco más costoso, pero a su vez también un poco más resistente. Entonces, bueno, sabemos que están las dos opciones. Las dos opciones son buenas. Hay gente más reacia a taladrar la teja y entonces opta por el salvatejas, y hay gente que, bueno, pues que prefiere la rapidez a otro tipo de montaje. En cuanto a pizarra, evidentemente hemos descartado la varilla roscada, porque es lo que he comentado antes, intentar taladrar una piedra se acaba rompiendo. Entonces, en cuanto a pizarra o a teja plana, sí que optaríamos por el salvatejas este de pizarra. Este ya lo hemos comentado antes, sería el de abrazadera. Simplemente, bueno, si queréis más explicación, pues es un poco más tedioso, pero bueno, simplemente es eso, simplemente es saber que lo que hace esto es abrazar la viga con unos tornillos, con lo cual nos ahorra el hecho de taladrar. Bueno, luego están los coplanares para chapa. Teníamos el 03 V o H. V o H es en función de la disposición de los módulos. V sería de vertical, H en horizontal. Para que se entienda un poco la nomenclatura. En este caso del 03, este es un soporte coplanar con un perfil continuo para anclado a correas, a las correas de la cubierta. A diferencia de otros que lo que hacemos es anclarlos a la chapa. También hay clientes muy variopintos, hay que lo quieren anclado a correa y hay otros que no se fían de anclarlo a la chapa. Bueno, pues para anclarlo a correa pasaríamos simplemente por el 03V o 03H. Luego el 04 y V y H, este sería un soporte que lo que vemos es se ancla al lateral de la greca de la chapa. Entonces, este serviría tanto para chapa metálica, o sea, chapa metálica simple o chapa sándwich. Entonces, esto realmente nos preguntan muchas veces si realmente es eficaz este soporte de anclar a chapa. Hombre, hemos hecho pruebas de esfuerzo y realmente nos dan hasta 700 kilos de atracción. Entonces, sí, realmente es un soporte muy, muy duro. Prácticamente estaríamos hablando de prácticamente lo mismo que el 03, que anclamos a correa. Siempre y cuando cabe decir que se tiene que comprobar muy bien la capacidad portante o el hecho de que la chapa esté en buenas condiciones. Si vemos que está en malas condiciones, ya no optemos por nunca anclar a chapa, siempre a correa. Pero si la chapa nos lo permite, pues bueno, es una buena opción. Luego tendríamos los microraíles, que el 0,5 y el 0,5,1. El 0,5 lo que va es o sea, en los dos casos va de greca a greca, ¿vale? La diferencia entre uno y otro es que el 0,5 va el tornillo a tracción, lo que es cogido en la parte superior de la greca, y el 0,5,1 usamos el mismo soporte anterior de la chapita esta que va cogida al lateral de la greca. En cuanto a resistencia, es mucho más resistente el 0,5,1 que el 0,5. Ambos dos
Se usan también bastante, aunque yo recomiendo siempre el 051 porque tiene mucha más capacidad resistente. Entonces, yo lo recomiendo para colocar triángulos encima. Cuando nos encontramos, por ejemplo, en una cubierta, que tengamos una cubierta que en la parte sur es todo coplanar, todo plano, y queremos tener un máximo aprovechamiento de esa cubierta. Entonces, lo que hacemos es colocar estos microraíles y lo que es el triángulo encima. Entonces esto nos permite mucho juego, porque tanto podemos poner los triángulos en perpendicular a la cumbrera, en paralelo a la cumbre, bueno, en este caso en paralelo a la cumbrera no, con este tipo de soporte, pero nos permitiría ponerlo tanto perpendicular a la cumbrera como en diagonal a la cumbrera, simplemente poniendo estos soportes, estos microraíles a trasbolillo. Otros microraíles que también contemplamos, que también tenemos, pues bueno, el 06 y 07 prácticamente parecen iguales. La diferencia es que uno se ancla encima de la greca, va encima de la cresta de la greca, y sin embargo el 07 va en la canal de la cubierta. Los dos son igual de resistentes. Cabe decir que, bueno, también los tornillos que usamos para este tipo de soportes vienen incluidos en el kit. Entonces, nosotros lo que usamos son tornillos autorroscantes, que lo que hace esto es evitar muchas de las virutas del aluminio. Entonces, pues bueno, sobre todo eso es importante a la hora de limpiar de tener la cubierta un poco limpia. También, eso ya lo veremos más adelante, haré un par de recomendaciones, pero bueno, ya lo adelanto, las cubiertas, antes de montar cualquier soporte, las cubiertas tienen que estar limpias y secas. Este tipo de soportes, como he dicho antes, cuando anclamos a chapa, muy importante que la chapa esté en buenas condiciones. Si no, repito, pasaríamos por el primer soporte que hemos visto, el 03, que va directamente anclado a correas. Bueno, luego otro gran bloque es el soportes inclinados. En soportes inclinados básicamente hay dos subbloques, o sea, lo que es el triángulo abierto y el triángulo cerrado. El triángulo abierto normalmente se usa para cubiertas planas o suelo. Entonces, y el triángulo cerrado para cubiertas de chapa metálica. Cabe decir que en cuanto nosotros decimos, por ejemplo, en el 10V, 11V, que es para cubierta de chapa metálica, anclarlo directamente a la chapa es prácticamente inviable. Tendríamos que pasar por una superestructura si lo queremos montar bien. Entonces, yo creo que el anclaje a chapa o el anclaje a cubierta metálica siempre va implícitamente ligado a esa superestructura, porque es muy difícil de que el triángulo por medidas nos cuadre con las correas. Y realmente nosotros en los soportes, no sé si los habéis visto o habéis trabajado con ellos, viene ya los agujeros de los anclajes vienen ya definidos. O sea, y no podemos poner el anclaje donde nos dé la gana. Esos anclajes están definidos y están colocados allí por una razón, por los cálculos de resistencia. Si yo ese tornillo no lo coloco en su sitio, pues realmente no está ejerciendo la fuerza que debería el soporte. Entonces, sobre todo me refiero a esto en el triángulo cerrado, porque como tenemos toda la base para poder taladrar, entonces pues decimos, bueno, pues en lugar de como no me viene bien este agujero, lo hago un poquito, unos 10 centímetros más en otro sitio. Entonces, no, los agujeros están ahí por algo. Muy importante también en los abiertos que si hay 4 anclajes se anclen los 4, o si hay 3, hay 3. Siempre poner los anclajes que le tocan, siempre poner lo que el plano marca. Entonces, bueno, al margen de esto, tendríamos el 08, que sería un triángulo abierto, sería para cubierta plana, ¿vale? Y taladrado en hormigón. El anclaje es directamente hormigón. En tanto uno como en otro se puede poner un lastre porque también hay mucha gente reacia a taladrar esas cubiertas de hormigón. Entonces lo que hace mucha gente es poner un lastre de bordillo. Entonces, pues bueno, también lo veremos después en las recomendaciones y haré un poco más de énfasis en esto. Pero bueno, continuemos. Veríamos otros soportes triangulares,
¿vale? Es lo mismo que hemos visto antes, pero en disposición horizontal. Cabe decir en este caso que la disposición horizontal, muchas de las marcas de módulos recomiendan o obligan incluso a anclar los módulos por la parte larga, no por la parte corta. Entonces, pues bueno, en cuanto al soporte, varía un poco en cuanto a los presores. Veríamos que en el caso anterior llevaría presores laterales, o sea, fijaciones laterales de módulo. Si volvemos al anterior, vemos que hay unos presores en el inicio que son los que acogen el módulo, y luego otros presores que comparten el módulo, que lo que nos hace es coger un módulo con otro. En este caso, simplemente no hay unos presores que compartan el módulo, simplemente hay 4 presores por cada módulo, lo cual encarece bastante el producto. Para esto tenemos otro tipo de soportes que a mi gusto prefiero. Pero bueno, que sepamos que también está que en cuanto a resistencia es muy, muy, muy elevada. Luego tenemos los mismos que hemos visto antes, tanto abierto como cerrado, pero regulables. Lo que nos permite es una regulación con una pata telescópica de 20 a 35 grados en ambos casos, tanto en abierto como en cerrado. Este sería el 14V y el 14V, que el 14V es el nuevo que hemos visto antes. Es un soporte mucho más robusto que los que hemos visto anteriores. Lo que nos permite es alcanzar luces mucho más entre triángulos mucho más largas. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, en unos triángulos como los que hemos visto antes, que la luz a lo mejor sería de 1,80 m, una luz máxima de 1,80 m, para una velocidad de unos 120 km por hora, aquí podríamos llegar hasta 220, 250. Con lo cual, lo que estamos es poniendo muchos menos triángulos para el mismo número de módulos. Y hemos visto el 14.1, que es el regulable, que nos regula desde 30 a 50 grados. Luego tendríamos soportes para pared, para muro, tendríamos en vertical y en horizontal. Y luego también tendríamos en horizontal con 2 filas. Luego ya pasaríamos a lo que son soportes para poste, que siguen siendo triangulares, pero para poste. En este caso, el 17H es cuando tengamos un poste ya existente, lo que hace el soporte lleva unas abrazaderas que lo único que tenemos que hacer es ponerlas al poste existente que tengamos. Imaginemos una farola, un semáforo, un poste de señalización de autopista. Pues bueno, realmente lo que haríamos es ponerlo, abrazarlo a ese poste ya existente. En cuanto al otro tipo de poste, el 18H, es lo mismo que el de antes, pero lleva el poste incluido. En este caso, pues no sería un poste existente, sino que llevaría el poste incluido y lo que es la base de anclaje al hormigón también incluida. Lo que no lleva es la base de hormigón. El 19H parece exactamente igual que el que hemos visto antes horizontal, pero realmente es un poco diferente. Hemos eliminado lo que es el perfil que une los módulos. Entonces irían 2 triángulos por cada triángulo. Por cada módulo, perdón. Entonces lo que hacemos también es eliminar esos perfiles continuos que a veces no es que sean absurdos, pero realmente son innecesarios. Entonces, con este tipo de soporte realmente estamos añadiendo mucha más resistencia, porque lo que estamos es haciendo duplicar ese triángulo y estamos ejerciendo mucha más resistencia a este soporte, y lo que estamos es eliminando aluminio, pero realmente estamos mejorando el producto, porque en cuanto a resistencia es mucho más elevada esta que la anterior. En este caso también lo tendríamos tanto como abierto como cerrado, y con una superestructura ya debajo. El 22 y el 22V, 22H también los hemos visto antes como producto nuevo. Es un triángulo compartido que lo que hace es simplemente compartir esos módulos. Y bueno, luego ya estaría material suelto, y evidentemente se puede adquirir material suelto, que si nos hace falta, por ejemplo, pues presores, uniones,
triángulos sueltos porque a lo mejor queremos duplicar esos triángulos o poner un triángulos de más para reforzar esa estructura, pues también podemos adquirirlos como material suelto. Antes comentaba también, bueno, que tenemos ya incluso kits que ya vienen premontados con todo lo necesario para poder colocar el triángulo, como he comentado antes, en el microrail con la chapa que se ancla en el lateral de la greca. Pues ya vendría un kit montado especial con los tornillos necesarios para poder colocar los triángulos encima. Bueno, luego también pues material, o sea, lo que es la guía de módulos también, paletizada. Y luego ya kits de unión, que esto ya, bueno, es un poco más extenso pero bueno, serían kits de unión porque los kits en vertical o en horizontal vienen limitados, los que vienen encajados vienen limitados de 1 a 6 módulos y el de horizontal de 1 a 3, en algunos casos de 1 a 8 en vertical. Pero bueno, si quisiéramos unir, por ejemplo, hacer una fila de hasta 20 módulos, lo que podríamos hacer pues, es adquirir varios kits y unirlos con estos kits de unión. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno. Otro kit que tenemos también es el kit, porque ahora últimamente se está vendiendo bastante los módulos de ancho especial, porque hasta ahora los módulos sabemos que tenían hasta 998, 992, hasta 1000 de anchura. Ahora últimamente están cambiando y están poniendo 1050, 1060. Pues bueno, hemos desarrollado estos kits que realmente se unirían a ese kit básico, a ese kit de soporte, y lo que haríamos es añadir estos trozos de más para poder suplementar ese tamaño de más del módulo. Con lo cual nos garantizamos que el módulo, o sea, prácticamente nuestras estructuras sirven para todos los tipos de tamaño. Aquí veríamos un poco todos los kits de ampliación contemplamos todos los casos, tanto en coplanar como en triángulos. Y bueno, y ya pasaríamos un poco a recomendaciones, que creo que es para mí la parte más importante. A ver, hemos desarrollado unas cuantas recomendaciones de proyecto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta a la hora de adquirir un producto, cuál es mejor y cuál es peor. Entonces, pues bueno, de hecho todos son buenos, no hay ni buenos ni malos. 5 minutos, solo eso, ¿vale? 5 minutos para luego pasar al turno de preguntas, ¿ok? Acabo ya, es muy rápido, sí, Perfecto. no hay problema. Bueno, seguir todos los pasos marcados sobre todo en los planos de montaje y fichas técnicas. Como he comentado antes, los anclajes vienen premontados y se deben cumplir. Si el estudio lo realizamos desde Sanfer, solicitamos unos formularios que cuanto más rellenos estén mejor para realizar ese estudio. Esos formularios están en la página web, entonces se pueden descargar y se pueden reutilizar tantas veces como queramos, porque realmente, pues bueno, una vez lo tengamos lleno y enviado, tenemos un botón que es para limpiarlo y nos sirve para el mismo PDF para muchas veces. Bueno, en cuanto a cubiertas planas, en cubiertas planas con pendientes superiores a 3 grados se recomienda taladrar, no lastrar nunca, porque eso puede provocar movimientos del lastre y provocar movimientos del lastre provoca el colapso de la estructura. Entonces, otra recomendación, nunca colocar un soporte a menos de 50 centímetros de los bordes del techo, o sea, de lo que sería la fachada con el techo. Eso provoca el aire, al chocar contra la fachada, sube hacia arriba y lo que provoca es una turbulencia que lo que hace es ejercer mucha más resistencia al aire a esos módulos, mucha más de la que se ha calculado. Entonces, recomendamos esos 50 centímetros tanto en los bordes como en chimeneas, o las chimeneas también pueden provocar esas turbulencias de aire. Como he dicho antes, comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta. La capacidad portante quiere decir, pues eso, la capacidad de la estructura para aguantar esos pesos de más. Y la superficie del techo tiene que estar limpia y seca antes del montaje.
En cuanto a soportes inclinados en cubierta plana atornillados en lastre de hormigón, de bordillos de hormigón, como he dicho antes, hay dos tipos, el triángulo abierto y el triángulo cerrado. Aquí vemos los dos ejemplos. Para triángulo abierto debe ser siempre a todo el largo, el lastre debe ser siempre a todo el largo del triángulo. Nunca dos exentos, como sería en el triángulo cerrado. En el triángulo cerrado sí que podemos optar por dos bordillos exentos, porque nos queda el triángulo cerrado. Pero si en el abierto le ponemos dos exentos, nos sigue quedando abiertos. Imaginemos que hace mucho aire y ese lastre nos lo levanta y nos lo mueve. Eso provoca que el montante, lo que llamamos la pata trasera de este triángulo, tenga movimiento, y ese movimiento lo que provoca es un colapso de la estructura. Entonces, lo que recomendamos siempre es que el lastre en los triángulos abiertos nos coja todo el largo del triángulo. Importante también, lo que he comentado antes, anclar siempre todos los soportes de todos los tornillos de anclaje. En este caso vemos que en este soporte llevaría 4, pues deberíamos colocar los 4. No 3 ni 2, o sea, los 4. En cubiertas de teja, ¿vale? Tenemos las dos opciones, el tornillo de varilla roscada y el salvatejas. En cuanto a lo que he comentado antes, no basta solo con taladrar la teja, se tiene que taladrar la teja y el hormigón. El tornillo tiene que estar bien fijado a esa estructura existente. En cuanto al salvatejas, exactamente lo mismo. Debe estar atornillado al hormigón, no a la teja. Cuando nos encontramos con cubiertas antiguas de teja, también me lo han preguntado muchas veces, ¿qué opción cojo? La mejor opción, la varilla roscada. Olvidémonos del salvatejas. Como vemos aquí en la fotografía de una cubierta de teja antigua, vemos que en la flecha roja hay una anchura y en la flecha verde hay otra anchura. Entonces, ¿qué nos pasa? Que el salvatejas, como tiene prácticamente 5 centímetros de ancho, no nos va a entrar. Entonces ya no optemos por esto. Si las tejas están en buenas condiciones, optemos por varilla roscada. En la otra fotografía de ejemplo, evidentemente tendríamos que pasar por la varilla roscada porque evidentemente no nos entra el salvatejas. En cuanto a cubiertas metálicas, pues no taladrar nunca una vigueta de hormigón pretensado, puede llegar a ser peligroso. Y bueno, lo mismo que he comentado antes, la capacidad portante de la estructura y de la chapa que esté en buenas condiciones y de estar limpia antes de su montaje. Cuando nos encontremos con viguetas de hormigón pretensado, o pasamos por la abrazadera o simplemente si están los tornillos bien, los tornillos existentes de anclaje de esta cubierta, podríamos utilizar los mismos tornillos de anclaje para anclar nuestra estructura, pero nunca taladrar una vigueta de hormigón pretensado. Repito, puede ser peligroso. Y ya pues elegir siempre el mejor soporte para nuestra estructura. Y luego, repito lo mismo de antes, insisto en esto porque es muy importante para nosotros. Si el estudio se realiza desde Sanfer, sobre todo, intentar rellenar al máximo posible el formulario, porque eso nos ayuda bastante. Si no, eso agiliza mucho los trámites, porque si no tenemos que estar mandando mails, llamando por teléfono, preguntando dudas y etc. Hemos realizado los formularios que realmente allí intentamos concentrar todas nuestras preguntas en una sola o dos hojas, en una hoja o dos hojas. Bueno, como he comentado antes, para más información, pues eso, en sanferenergy.com podéis encontrar pues eso, el catálogo de productos y allí es donde se explica un poco más los productos a elegir. Bien, yo por mi parte he terminado. De todas maneras, me gustaría acabar con una reflexión, ya que ahora estamos en estos momentos que los sanitarios están demandando esos EPIs tan necesarios para su seguridad, pues también insisto en los trabajadores también que soliciten esos también EPIs para su seguridad. Pues es interesante pues, que todos dispongamos de esta seguridad en el trabajo. Y otra cosa que quiero decir, bueno, es simplemente que en esta situación que estamos de coronavirus, del COVID-19, pues que deciros que espero que pase pronto, yo creo que pasará pronto
y que, bueno, animo a todos y que, lo dicho, pase pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Albert. Juan tiene recogidas unas cuantas preguntas. Muy bien. Gracias, Albert. Las preguntas van bastante, vamos, creo que son muchas similares, por lo tanto las he agrupado un poco. De todos modos, si algo no queda claro, que vuelvan a preguntar por el chat. Por ejemplo, hay varias preguntas sobre el lastre o los anclajes. Francisco, por ejemplo, nos preguntaba si podemos saber de alguna forma la carga del lastre que tenemos que instalar en las estructuras Anfer, tanto en horizontal como vertical y en función del ángulo de inclinación. Si tenéis alguna tabla de referencia disponible. Y por otro lado, Esther también nos preguntaba, Esther y Jaume, qué bordillos o qué peso, cuáles son los pesos de los bordillos. Al final creo que es todo la misma pregunta, el peso del lastre. Sí, es una pregunta que nos hacen continuamente. A ver, nosotros tampoco no podemos... A ver, sí que realmente se están haciendo unos cálculos con el túnel del viento y lo que estamos haciendo es nuestras estructuras soportan unos vientos de 120, 130 kilómetros por hora estándar. Luego tenemos productos especiales que incluso aguantan hasta 240 kilómetros por hora, pero eso ya serían productos estándar. Realmente estamos realizando cálculos con el túnel del viento para poder realizar esta tabla. Sé que están trabajando en ello y en breve también, imagino la tendrán lista. Lo que pasa es que también es un poco jugársela un poco porque cada casuística es diferente. Porque no es lo mismo una terraza, una inclinación, hay muchas inclinaciones, hay muchas casuísticas, hay muchas zonas de viento. No es lo mismo poner un soporte en la zona de la costa que ponerlo en la montaña o ponerlo en un valle, etc. Son muchas las casuísticas que nosotros lo que hacemos es entregar una ficha de características donde vienen las reacciones. Nosotros facilitamos las reacciones de esos cálculos. Entonces, a partir de estas reacciones, un ingeniero puede realmente calcular ese peso necesario para cada estructura, para cada proyecto. Nosotros realmente no lo hacemos. Estamos intentando elaborar una tabla de esos pesos necesarios. Realmente, bueno, para que os hagáis una idea, pues para un viento de 120, 130 kilómetros por hora, prácticamente necesitaríamos unos pesos en lastre de unos 200 kilos. O sea, es un peso importante. Pero sí que es verdad que estamos hablando de una casuística de pues una zona donde tiene mucho viento, una zona donde está cerca de la costa y con un triángulo de hasta unos 30 grados. Pero bueno, como repito, son casuísticas muy, muy concretas. Entonces, eso realmente lo tendrían que estudiar pues, con la ficha de características y esas ficha de anclajes y de reacciones, un ingeniero, el ingeniero que realmente está realizando el proyecto, porque él es el que mejor sabe dónde está ubicado, qué zona es y realmente lo que necesita para esos casos. Muy bien. Referente también, una pregunta muy similar es sobre los anclajes sobre teja. Miguel Ibas, por ejemplo, nos dice, ¿podéis enseñar nuevamente el anclaje a teja normal? ¿Qué tornillo o taco recomendáis? ¿Taco químico? ¿De qué forma? Me ha Sí, pasado sí. en varias casas viejas que no tienen un buen hormigón bajo la teja y no queda bien y no sé cómo hacerlo. Además, Nalfer también nos dice, el salvatejas lo podemos taladrar a una cubierta de palomeros que tienen rasilla de ladrillo. Y por otro lado también los anclajes para tejas y se usan tacos como los tornillos o taco químico. Más o menos es repetitiva la pregunta también. Sí, en cuanto a la varilla roscada siempre se usa taco químico y de hecho en el salvatejas yo también optaría por el taco químico. Aunque no es tan necesario, pero sí, yo siempre opto por cuando tengo que taladrar una cubierta, realmente siempre usaría el taco químico. Evidentemente en la varilla roscada en teja, sí, siempre, a no ser que la viga, como he comentado antes, sea de madera, que puede ir taladrada directamente a la madera. Lo que sí que hago es, bueno, recomiendo, no lo he dicho, estaban recomendaciones, lo que pasa es que como lo he pasado muy rápido en la página de recomendaciones, sí aparecía que se debe usar taco químico en todas las circunstancias. Entonces,
En cuanto a palomeros, eso ya sería un caso más atípico, Imagino que lo que tiene es una estructura, pues si tiene tabiques conejeros o este tipo de estructuras, normalmente lleva vigas de madera o una pequeña losa de hormigón. Yo quizás si la losa de hormigón no es muy resistente, yo quizás sí pasaría por el salvatejas. Entonces, pues sí, pasaría por esa opción. Yo ahí lo que les he indicado ha sido que al final, si la cubierta no tiene las suficientes garantías, siempre que hay que ir a buscar el punto de anclaje que nos dé la garantía, bien sea esa Claro, vigueta madera, bien sea metálica, la viga de hormigón, lo que sea. Pero si estás en un enrasillado de ladrillos en el que no te da garantía, no ancles ahí porque es lo mismo que comentabas al principio. claro. Atornillar lo que es el tornillo, atornillar la teja sin llegar a tocar el hormigón, cuando venga algo de viento se lo va a llevar todo por encima. Claro, evidentemente. Yo para este tipo de soluciones lo que haría cuando tenemos cubiertas de estas antiguas que no podemos hacerlo y tal, yo recomiendo que se ponga simplemente, es un poco encarecer el producto, o sea, es encarecer la obra un poco, ¿no? Pero eso nos garantizará un buen soporte. Es simplemente colocar unos perfiles metálicos bajo la estructura, o sea, bajo la teja y anclar directamente allí. Simplemente es poner una vigueta, aunque sea pequeña, o un perfil U o lo que sea metálico y a partir de ahí anclarlo a las paredes y anclar el soporte encima. En el caso en que no tengamos nada donde anclarnos. Lo que es inviable es anclar directamente a teja, o sea, eso nos hemos encontrado bueno, que las estructuras han llegado a volar y es que se nos ha volado la estructura. Bueno, mándame fotos y realmente lo que habían hecho es taladrar la teja y ya está. Entonces esto es inviable, eso no tiene ninguna resistencia, ninguna capacidad resistente. Una teja es nada, se rompe como con nada. Entonces, por ahí sí que no. Sí, de todas maneras, si son casos atípicos y casos muy raros, siempre se nos puede consultar, o sea, se nos puede mandar un mail o incluso llamar por teléfono y solucionar la duda o buscar la mejor opción posible. A veces no es tan fácil como decir, no, yo haría esto. A veces pararte a pensar un poco y decir, bueno, pues déjame una mañana, me lo pienso y te busco una solución. Ese tipo de cosas también las contemplamos en Samper. O sea que no habría ningún problema si nos llamaran por teléfono o nos mandaran un mail. Entonces, Correcto. pues bueno, a partir de aquí resolvemos cualquier tipo de duda. Pasamos a cubierta metálica. Nos preguntaba Paulo desde Portugal, ¿qué solución es más resistente, la 0,3 o la 0,4? Sergio nos añade también si podemos explicar un poco más sobre el detalle para panel sándwich. Y por último, Inger, si se puede combinar amarre greca y a correa por la altura de las guías y la dimensión que suelen tener los tornillos o la varilla roscada. Es decir, 0,3 o 0,4 más resistente, anclaje a panel sándwich y los amarres greca, correa, dimensiones un poco. Sí, bien. A ver, en cuanto al 0,3 o el 0,4, evidentemente es mucho más resistente el 0,3 porque lo que estamos haciendo es anclar directamente a la correa. Si la correa es metálica con un tornillo de anclaje autotaladrante a la correa, que simplemente, y aquí intentaré contestar la última pregunta, las dimensiones de la tornillería. Nosotros no decimos nunca los tornillos a usar. Sí que incluimos los tornillos cuando son soportes microraíl, que van directamente anclados a chapa. Aquí sí que nosotros ponemos estos tornillos autorroscantes, ¿vale? Que pueden taladrar hasta chapas de 0,4, 0,5 milímetros, ¿vale? En estos casos sí que los suministramos nosotros. Pero en cuanto a taladrar las correas, nosotros no decimos nunca ni en soportes coplanares ni en inclinados qué tipo de anclaje se debe poner, qué tipo de tornillo. Realmente, pues como he comentado antes, si es cubierta de hormigón, pues taco químico, a elegir entre el cliente, elegirá cuál es el mejor, el más idóneo para él. Y en cuanto a chapa, o sea, lo que es a viga, a correa metálica, pues también. Nosotros no podemos decir cuál es. Simplemente un tornillo que nos coja, que nos taladre el ala y nos coja 2-3 centímetros de ese espesor metálico, pues con eso es necesario, de sobra. Entonces, en cuanto al 0,3 y el 0,4, vuelvo otra vez a 0,3 y 0,4.
Ambos dos, como he comentado, son muy resistentes. El más resistente a lo mejor sería el 03H porque lo que estamos anclando es directamente a la correa. Tendría que arrancarse la correa entera para salir la estructura volando. Entonces, el 04 también tiene su resistencia, pero como he comentado antes, tiene que estar la cubierta en buenas condiciones. Si yo tengo una cubierta de chapa que tiene muchos años, está toda oxidada, pues evidentemente no tendrá ningún tipo de resistencia, porque lo que estoy cogiendo es un soporte que le estoy poniendo 2 tornillos. Lo que sí que a diferencia de un tornillo de tracción, a diferencia del 4H o 4V, es que el tornillo trabaja cortante. El tornillo al trabajar a cortante tiene mucha más resistencia porque prácticamente tiene que arrancar todo lo que es la cubierta, todo lo que es la chapa para salir volando la estructura. Entonces, por eso estamos hablando de una resistencia de 700 kilos de fuerza a tracción, o sea, que el viento nos haga una fuerza de 700 kilos. Realmente, en comparación a otros microraíles que el tornillo está perpendicular, o sea, perpendicular a la chapa, o sea, tracción, ese tornillo según las pruebas de esfuerzo que hemos hecho, nos llega hasta 500. O sea, realmente también es una buena opción. Lo que pasa es que yo sí tengo que optar entre anclar a correa o anclar a chapa, evidentemente que me quedo con anclar a correa, desde luego, siempre. Correcto. En la estructura coplanar, esto también es muy repetitivo, aquí acaba de salir ahora, siempre está la duda del poco espacio que hay entre la chapa y el módulo. Sí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? A ver, por ejemplo, el 5V es un soporte, un microraíl que lo que es muy pequeño, tiene muy poca altura. Entonces, de todas maneras, como va cogido a la parte superior de la greca, siempre nos queda la ventilación, si es que se refieren a eso, la ventilación del módulo, al quedarnos toda la canal y un par de centímetros más, nos quedarían pues unos 7 centímetros de ventilación entre módulos. Creo que es suficiente. De todas maneras, por ejemplo, volviendo otra vez al 04, eso lo que tiene son 50 milímetros de altura, o sea, 5 centímetros. Si contamos los 5 centímetros más 3 centímetros de la greca o 5 centímetros, estamos hablando de 10 centímetros, que para la ventilación de los módulos es más que suficiente. Correcto. José Carlos nos preguntaba sobre cómo comprobáis que una cubierta puede soportar la instalación fotovoltaica y los esfuerzos que van a transmitir. ¿Cómo se comprueba que una cubierta está en buen estado? Eso también es repetitivo, ¿no? También, por ejemplo, nos hace alguna mención de que algún ayuntamiento suele pedir justificación de que la cubierta pueda soportar el nuevo esfuerzo de carga por la acción de viento y demás de los paneles fotovoltaicos. ¿Cómo justificar eso? Sí, realmente tenemos hojas justificativas de todo esto. O sea, aparte del marcado CE y de la ISO, aparte de esto también disponemos de hojas de justificación de cargas de viento, de cargas de lo que hemos comentado antes de lastre, etc. Tenemos toda una serie de fichas que simplemente se nos solicitan y se les mandan. Nos hemos encontrado con muchos ayuntamientos que muchas obras, muchos clientes nos piden eso, que la justificación está. No habría ningún problema. Disponemos de ellas. Sí. Jorge Valdés nos preguntaba si tenéis alguna herramienta para configurar instalaciones con vuestros soportes y que una vez terminado el estudio, si eso se puede exportar a otras herramientas como la de SolarEdge o la de SMA o la de otros fabricantes de módulos que ya te hacen el dimensionado y que dan esas posibilidades de exportar o de importar la estructura. A ver, de momento no lo tenemos aún. Estamos en desarrollo. Tenemos, a ver, realmente para los distribuidores sí que tenemos un software que lo que hace es de configuración, pero realmente no tenemos esa herramienta que comentabas. Entonces, lo que estamos desarrollando es una ya segunda fase de un software ya más avanzado que sí que nos permitirá hacer eso, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en ello. Muy bien. Dani Lucas nos preguntaba si se pueden instalar estructuras triangulares de suelo en un muro de hormigón de forma vertical. Sí, bueno, básicamente, a ver, tenemos soluciones para eso, pero sí, también se podría colocar perfectamente. No deja, nuestros soportes de muro
realmente no deja de ser un triángulo invertido. O sea que sí, sería un factible, sí, claro. Dani también nos preguntaba si los kits de unión son imprescindibles. Los kits de unión, realmente, hombre, ¿son imprescindibles? Depende. Yo creo que si, por ejemplo, tenemos más que nada es por espacio, porque a lo mejor disponemos de poco espacio para montarlo, entonces tenemos que colocarlos juntos. Entonces, si hay una separación entre strings, imaginemos un string pues, de 6 módulos y otro string de 6 módulos, pues si están separados, no vale la pena dejar un espacio y ya está, no habría ningún problema. Pero imaginemos que el string es de más módulos. Entonces sí que es interesante que estén unidos porque eso lo que le da es más resistencia a la estructura. Si nosotros ponemos un kit de 5 y otro kit de 5, pero realmente forman parte del mismo string, podemos llegar a tener problemas porque lo mejor es unirlos, la verdad. Sí. Estamos hablando de un coste mínimo, no es un coste Yo entiendo irrisorio. que por la integridad de la estructura, unirlo siempre va a ser mucho más robusta que dejar 3 estructuras sueltas o 2 estructuras sueltas entre ellas. Evidentemente. Estamos hablando, pues eso, que si tenemos una fila de 20, no pongamos 5, 5, 5, 5 y así, ¿no? O 6, 6, 6. Vamos a unirlas todas por eso, por la resistencia. Sí, desde Y luego. ya por último, pasamos a la última pregunta. ¿Existe algún tipo de sistema para un techo curvo y que además no quieren perforar? Que eso ya es un... Ostras, caray. Hombre, soluciones hay para todo. Es estudiarlo. Igual que hemos estudiado para tejas de curva o abovedadas, pues se puede estudiar, sí. Pues muy bien, muchas gracias, Albert. Hemos respuesto todas las preguntas, creo yo, no se me ha quedado ninguna por ahí. De todos modos, como todos los días, el webinar está grabado, lo colgaremos a lo largo del día de hoy y nos han hecho varias preguntas sobre la hoja de toma de datos, si podemos colgar la presentación y demás. Por lo tanto, si nos la envías a Carolina o a mí, junto al vídeo del webinar podemos colgar lo que nos pases. Sí, de hecho, vosotros a través de la web podéis acceder a esto, pero de todas maneras os lo mandaré, no hay ningún problema y os la mandaré, os la haré llegar y vosotros la hacéis llegar a quien creéis correspondiente. No hay problema. Perfecto. Muchísimas gracias, Albert. Muchísimas gracias a todos los asistentes y mañana volvemos con otro webinar. Muy bien, Carolina. muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias por tus palabras de ánimo antes, Albert, gracias por la presentación que ha sido muy interesante y como ha dicho Juanne, mañana volvemos, en este caso con SolarEdge y nos vemos a las 10. Que tengáis un buen día a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias y hasta luego.